Mensaje del soberano patriarca Zosima, el Espíritu Santo es mi guía. Parte 10. ¿Qué es el Gólgota? Señor, bendice. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los santos apóstoles, la primera y más importante obra de sus vidas fue predicar acerca del Hijo de Dios. Y su primera batalla fue precisamente contra los fariseos que mataban a Cristo, en la que los apóstoles alcanzaron la victoria, soportando persecución, calumnias, encarcelamiento y otros sufrimientos por amor a Cristo. El objetivo principal de los santos apóstoles y cristianos de aquella época era preservar intacta la enseñanza de Jesucristo, predicándola por todo el mundo. Sin embargo, el principal objetivo del diablo era distorsionar la enseñanza del Santo Evangelio. En la historia de la Iglesia vemos cómo el diablo envió a varios herejes precisamente con el objetivo de introducir la falsa doctrina de la Santísima Trinidad en el cristianismo. Y para denunciarlos, el Señor envió a sus hijos, nuestros santos, quienes convocaron concilios ecuménicos para denunciarlos. Estos santos fueron santificados en los concilios por el mismo Espíritu Santo que descendió sobre los santos apóstoles en el día de Pentecostés. Por ejemplo, San Nicolás el taumaturgo incluso castigó a un hereje por llamar al Señor una doctrina incorrecta, y se podrían citar muchos ejemplos similares. De esto vemos, queridos amigos, que donde el Espíritu de Dios está presente en los cristianos ortodoxos, siempre habrá una predicación valiente de Cristo y una denuncia abierta de toda injusticia. Y para que no sea más fácil entender dónde está la verdad y dónde la mentira, los santos en los concilios recopilaron reglas, y todas ellas fueron escritas para proteger a los ortodoxos de los herejes. Los concilios fueron necesarios únicamente para que la gente pudiera cumplir intacto el Santo Evangelio antes de la segunda venida de Cristo, y el Espíritu Santo los ayudó en esto. Así pues, los cánones de la Iglesia son la preservación del Santo Evangelio. Los herejes se rebelan al oponerse a las leyes de la Iglesia bajo diversos pretextos. Incluso en nuestros tiempos, el supuesto patriarca Kirill Gundyaev declara abiertamente desde el ambón que los cánones de la Iglesia ya no son válidos. ¿Pero qué significa esto? Si los cánones y las leyes de los concilios ecuménicos fueron aprobados por Dios para la preservación del Santo Evangelio, entonces, según este falso patriarca, el Santo Evangelio ya no es válido y ya no es necesario. Estos herejes y las autoridades judías de la Federación Rusa entienden perfectamente que si los cristianos no renuncian primero a las leyes de la Iglesia Ortodoxa, entonces es imposible seducirlos hacia un camino diferente del de Cristo. Permítanme explicarles brevemente. Nuestro Salvador dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Juan 14, 6. Y mediante los concilios ecuménicos, con la ayuda del Espíritu Santo, se estableció el camino verdadero para todos los cristianos ortodoxos, y al seguirlo la gente se salvará. Pero los judíos de la Federación Rusa, junto con el Patriarcado de Moscú, han forzado a la gente a seguir otro camino, la fusión de todas las religiones en una sola. Y para lograrlo es necesario abolir los concilios ecuménicos, es decir, desobedecerlos. Para este propósito el diablo creó dos ramas de poder: la Iglesia falsa, el Patriarcado de Moscú, y la política anticristiana, que también en sus leyes principales prohibía la superioridad de una fe sobre otra, calificando esencialmente de extremista la predicación apostólica. Pero Kirill Gundyaev, el falso patriarca, grita desde el ambón que los cánones de la Iglesia ya no funcionan. Firma documentos sobre la hermandad humana con los judíos a través de sus representantes, donde para avergonzar a los cristianos, los propios judíos declaran abiertamente en la televisión que todos están en estas reuniones ecuménicas, todos rezando al mismo Dios.
Así que resulta, amigos míos, que las profecías de Jesucristo se han cumplido ante nuestros ojos. Nuestro Salvador, llamándose el camino verdadero, dijo: otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:43. Esto se lo dijo a quienes no aceptaron a Cristo. Cuando Cristo vino, creó posteriormente la Iglesia, reuniendo concilios por medio de los santos, solo para preservar la Santa Iglesia, de la cual Él mismo es la cabeza. Los cristianos han recorrido este camino durante muchos cientos de años, pero de repente aparece otro espíritu anticristiano, que también a través de las autoridades encabezadas por los judíos asesinos de Cristo, comenzó a crear mediante el registro, en lugar de la iglesia anterior, una organización de nueva creación, donde el jefe de la iglesia ortodoxa oficial ya no es Cristo, sino una persona organizadora, un comerciante, una persona jurídica. También se reúnen falsos concilios de congresos ecuménicos, regidos por la ley principal, la prohibición de la supremacía de una religión sobre otra, es decir, la prohibición de la verdad. De aquí se desprende que a los cristianos se les impuso un camino diferente, completamente opuesto al camino evangélico de Cristo. Talmud. Decirle algo a un goy sobre nuestras relaciones religiosas equivaldría a matar a todos los judíos, porque si los goyim supieran lo que enseñamos sobre ellos, nos matarían abiertamente. Libre David 37. Según las enseñanzas de los santos padres de la ortodoxa, eso demuestra que todos han sido conocidos desde hace mucho tiempo y están siendo conducidos por un camino diferente, lo cual define con precisión al anticristo a través de las sagradas escrituras, que es un camino diferente. Esto confirma en particular las palabras del santo anciano Cristóbal de Tula, que después de Eltzin vendrá un gobernante que confundirá a todos. ¿Quién más podría no entender esto? Para los cristianos amantes de Dios en la Rusia ortodoxa, unos pocos ejemplos bastan para aclararlo todo. Y aquí una cita de Alejandro III, el ungido de Dios, a quien todos nuestros antepasados juraron lealtad. Dijo: Rusia es para los rusos. Y aquí una cita de Putin, el judío gobernante de la Federación Rusa. Quien diga que Rusia es para los rusos es simplemente un idiota. ¿De qué otra manera se puede demostrar que odia a los ungidos de Dios? Los santos dicen claramente que Rusia es la casa de la Madre de Dios, y los judíos convirtieron nuestra tierra en una cueva de ladrones y hicieron lo mismo con nuestra iglesia. En esencia, este camino diferente, el anticristo Putin llama abiertamente idiotas a los ungidos de Dios, blasfemando así contra el Espíritu Santo. Y ahora, cuando nosotros los cristianos no aceptamos esta unión abierta con los judíos y como corresponde denunciamos a los lobos que siempre se esconden bajo pieles de oveja, los judíos han abierto una persecución contra nosotros. Nos han encarcelado en Rusia, Ucrania y Bielorrusia y están juzgando a nuestros hermanos y hermanas, llamándolos terroristas, extremistas y revolucionarios. Ustedes, malditos judíos, hicieron una revolución en nuestra tierra y trajeron aquí toda clase de veneno e insultos contra nuestro Dios Jesucristo. Escribo esto, hermanos y hermanas, no para justificarme ante estos asesinos de Cristo, pues amo el camino de sufrimiento por Cristo. El Espíritu Santo, a quien amo con todo mi corazón, me guió a esto. Simplemente les doy ejemplos para que finalmente comprendan que no tenemos otra opción. Debemos reconocer esto y no simplemente ir al Gólgota, sino amarlo. No se preocupen por lo que les sucederá a sus familiares ni a nadie similar. Encomienden todo a Cristo Dios. A través de esto demostrarán con sus acciones que confían en el Creador. Cristo una vez dio su vida por nosotros. Así que ahora preparen su corazón de antemano para aceptar todo lo que el Señor les bendiga en el camino de la confesión.
Entonces verán que todas sus preocupaciones por sus seres queridos y similares fueron en vano. Recuerden cómo nuestras madres, padres y hermanos fueron encarcelados y torturados por Cristo durante el régimen impío. Pero luego, cuando salieron, corrió la voz de que eran confesores que habían estado en prisión, sufriendo por la fe. Gente de todas partes quería acercarse a ellos. Se formaban enormes filas solo para vislumbrar a este hombre que no había traicionado la fe ortodoxa. No en vano Cristo dijo esas palabras, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11:30. Por lo tanto, en este camino solo es difícil al principio. El Señor guiará a la persona para que comprenda y se convenza de que incluso los demonios más feroces harán lo que Dios dice, ni más ni menos. De esto nace la confianza, y de la confianza de la humanidad nace el Espíritu Santo. Entonces conocerás la alegría de sufrir por Cristo. Les cuento todo esto como alguien que ha recorrido este camino. En 2003, mientras estaba en prisión, sentí una sed insaciable de sufrir por Cristo y de un diario escribiendo oraciones a Dios en salmos y versículos para que Cristo no me privara de esta recompensa. Cristo dice: bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Así que tuve sed y el Espíritu Santo siempre me reveló que me guiaría por el camino del sufrimiento por mi amado nombre Jesucristo. La sed no es simplemente un deseo, por eso se llama sed y surge por la inspiración del Espíritu Santo. El alma se revela al bendito estado de sufrimiento por Dios y nada puede saciar esta sed excepto la palabra de Dios que te proclama en gracia que has sido escuchado y que esto sin duda sucederá. Escribí todo esto en mi diario espiritual. Por eso la policía ni siquiera me habla ni intenta atormentarme ni disuadirme, porque durante su registro confiscaron este diario, es decir, la parte que conservé durante muchos años. Lo leyeron y comprendieron que creo en el Señor y lo amo con todo mi corazón, y que ni la anchura, ni la longitud, ni la altura, ni nada podrá separarnos del amor de Cristo, porque cada uno de ustedes estará protegido por Cristo mismo, y nadie podrá arrebatárnoslo de su mano. Desde el principio desprecié toda la vanidad del mundo, la describí en verso. La gente busca oro, busca plata, simplemente gastan su vida con ello. Al enemigo le gusta injertar la vanidad para ocultar la riqueza del silencio a la raza humana. Incluso en mi juventud escribí estos versículos definiendo toda la riqueza del mundo como vanidad demoníaca y me enamoré de las riquezas del Espíritu Santo. Nuestro Señor dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y durante muchos años solo he hablado de Dios, del Espíritu Santo, de la defensa de la ortodoxia, de la denuncia de herejes y judíos satanistas, y del amor al prójimo. De todo esto queda claro que no hay nada más en mi corazón. Es decir, no tengo otro propósito en mi corazón. La verdad y la condena de los enemigos de la ortodoxia de las que hablo no se puede negar, por lo que solo la critican con lodo. Un río salió de la boca del dragón, como se describe en el Apocalipsis de San Juan el teólogo. ¿Qué significa un río? Es blasfemia, calumnia, propaganda, insultos, humillación, todo lo que los medios de comunicación utilizan hoy en día. Pero también se dice que la tierra se tragará el río. Apocalipsis Juan 12:16. Y el enemigo no tendrá éxito. Por eso les digo, amigos míos, no teman a nadie ni a nada mientras sufren por Cristo. Serán felices tanto aquí en la tierra como en la vida eterna. San Isaac el Sirio, predicando sobre los 2 olivos, dice que Elías denunciará al anticristo y fortalecerá a los creyentes, diciendo: no teman a este atormentador ni le crean, porque todo esto son lisonjas del enemigo. No le escuchen ni se sometan a él.
es decir, al anticristo, y porque no nos sometemos a la blasfemia contra Dios ni seguimos un camino diferente se nos llama revolucionarios, etc. Pero Cristo mismo nos manda a no someternos al diablo ni a los judíos precisamente en sus enseñanzas blasfemas, diciendo: cuídense de la levantura de Herodes y de los fariseos. Mateo 16:11. Y Herodes es solo un prototipo del anticristo. Miren, amigos, providencialmente los juicios se ciernen sobre nosotros, la Iglesia de Cristo, casi simultáneamente, y sobre nosotros Enoc, Simeón y la madre Sofronia un poco antes. Todo esto no es casualidad. Confiemos en Dios, quien dijo que nos protegería, pero cómo lo hará nos lo dejó en secreto, para que aprendamos a confiar. Recuerden, es muy importante saber en quién confiamos, porque si alguno de ustedes creen en la propaganda judía, puede perecer bebiendo veneno de un manantial contaminado. Por eso los invito a través del Gólgota a beber del manantial de agua viva. Sepan que todo temor proviene de confiar en malos pensamientos, así que dejen toda preocupación en manos de Dios. Y ustedes, tomando la cruz, vayan y defiendan a Cristo, donde quiera que esté, en la iglesia o en la cárcel, da igual. Pronto todo esto terminará. Las autoridades judías actuales les dicen a nuestras hermanas de la Rus Blanca: si renuncian a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista, recibirán una sentencia de 5 años, si no de 12. Si recordamos los tiempos paganos de persecución, las autoridades decían: simplemente arrojen incienso a los dioses paganos y sean libres. En otras palabras, los cristianos no representaban una amenaza significativa para los gobernantes, ya que estos no conspiraban contra su propio pueblo, pero los judíos son extranjeros en nuestra tierra, y donde quiera que estén, son extranjeros para cualquier nación. Por lo tanto, no ofrecen libertad a quienes nos han traicionado hoy, ya que cualquiera que conozca la verdad sobre sus crímenes siempre es peligroso. Por eso dicen que los encarcelarán, solo que por un período más corto. Hay de quienes estarán en la cárcel y traicionan a sus hermanos y hermanas, quienes traicionan la verdad de Cristo. Amigos míos, no elegimos en qué época vivir, y si la fe ortodoxa está ahora en peligro, todo cristiano está obligado por el juramento del bautismo. Y no se trata de mí en absoluto, de si alguien me acepta o me rechaza, sino de la verdad que predicamos en la Iglesia según las enseñanzas de los concilios ecuménicos. Y cualquier cosa que nos ofrezcan, ya sea libertad o cualquier otra cosa, no podemos aceptarla. Defendamos a Cristo hasta la cruz del martirio. Y finalmente, queridos amigos, quisiera darles un claro ejemplo de cuánto se exponen. Todos saben que todos mis oponentes, ya sean herejes oficiales del Patriarcado de Moscú, quienes no conmemoran, las autoridades judías, los directores de prisiones o incluso quienes nos encarcelaron, todos sin excepción dicen lo mismo: que Zosima enseña correctamente sobre Dios y denuncia correctamente, pero por alguna razón, cada uno por sus propios motivos, se niega a aceptarme. Esto demuestra que al no aceptarme no aceptan verdaderamente la verdad que predico. Por lo tanto, les declaro abiertamente a todos: quienes hablan así ya han perdido, porque quien renuncia a la verdad siempre se alinea con la mentira. El santo príncipe Alejandro Nevsky dijo: Dios no está en el poder, sino en la verdad. Por lo tanto, incluso mis enemigos, al no aceptarme, dan testimonio de que la verdad de Cristo está con nosotros, hermanos y hermanas. Por lo tanto, al no aceptar la verdad, se puede decir abiertamente que las personas se niegan a aceptar a Dios. A quienes Dios envía se les confía la verdad que convence a otros. Que haya una separación entre las ovejas de Cristo que aman la verdad y las cabras que viven en la mentira. Sí, Señor, porque tal es tu beneplácito. Amén. Soberano Zosima.